Wow, muy buenas tardes. Yo les decía que tenían problemas técnicos y efectivamente miren lo que acaba de pasar. Se supone que esto ya lo había arreglado y me toca arreglarlo en vivo. Se me descuadra el chat, se me descuadra todos los widgets. Entonces toca organizar aquí. Mientras yo cuadro esto, quiero saludarlos a todos y todas. Quiero que por favor me digan cómo escuchan, si el micrófono lo escuchan bien, si la música está interrumpiendo un poquito la transmisión. Mientras yo cuadro acá el chat que se me descuadró y los visitantes. Entonces les cuento que conseguí un computador. Todavía estoy trabajando en el Mac, pero me conseguí un computador con Windows para probar específicamente unas herramientas de streaming súper chéveres que hay. Una que se llama Streamlabs. Entonces estoy organizando todo el entorno de transmisión en el otro computador. Entonces vamos a ver si la próxima vez transmitimos ahí, de pronto cambiamos el diseño y hacemos una integración ya más directa con Twitch para ver los followers y todas las cositas. Por ahora yo lo que estoy haciendo es una configuración bastante manual. ¿Qué utilizo yo? Yo utilizo un programa llamado OBS, Open Broadcaster System creo que se llama, y aquí en este programa yo organizo las escenas. Entonces yo no creo que podría mostrarles más o menos cómo trabajo, porque se va a enloquecer un poquito, pero más o menos eso es lo que yo manejo acá con las escenas. Entonces yo cambio las escenas utilizando el OBS y los widgets para la integración de Twitch se me desconfiguran siempre en cada transmisión. Entonces estoy viendo si el otro software desde Windows no se me desconfigura y puedo tener algo más estable. Muy bien. Cuéntenme, ¿todo se escucha bien? ¿Todo se escucha perfecto? Veo que hay gente en el chat. Pasemos a saludar. Hola Maleja, qué bueno que estás por aquí visitándonos. Estás súper cerquita. Mixu llegó a tiempo. Hoy vamos a tener un en vivo interesante. Vamos a seguir hablando sobre Worker Threads, que hicimos la introducción en el episodio anterior. Ahorita hago una pequeña introducción de nuevo, pues como un repaso de lo que vimos. Y yo quiero aquí terminar de cuadrar mi pantalla. En un momento ya me voy a la otra imagen. Entonces miren que acá en la otra imagen también tenemos el chat súper horrible. Déjenme, yo lo cuadro aquí. Yo lo cuadro en vivo mientras ustedes ven esto. ¡Chun! Ahora ya sí se ve el chat bien. Y configuremos los visitantes. Listo. Yo creo que ya sí, ya con esto nos podemos ir. Ay, disculpan los problemitas técnicos que nos faltan. Entonces, recordemos, en el episodio anterior hablamos sobre Child Processes e hicimos una introducción a Worker 3. Pueden encontrar el episodio en julianduque.co. Les voy a compartir el enlace en el chat para que ustedes lo tengan. Entonces, este es el episodio anterior. Ahí dejé algunos recursos interesantes, unos artículos que tratan sobre el tema pues, de multithreading en Node.js, que son worker threads y explican mucho más sobre el tema. Entonces, todos los recursos que yo siempre comparto son buenos que ustedes los tengan presentes para profundizar en el tema y que aprendamos mucho más pues, de lo que estamos trabajando. Entonces, veamos qué fue lo que hicimos en el capítulo anterior. Entonces, en el capítulo anterior nosotros habíamos visto Child Processes. Con Child Processes podíamos ejecutar comandos del sistema operativo sin ningún problema desde Node.js. Vimos dos comandos, uno exec. Déjenme, yo me voy para allá, para Child Processes y abro el directorio para que recordemos qué fue lo que vimos. Entonces vimos que los Child Processes
uno podíamos utilizar exec, que exec lo que hacía es que, y obviamente yo no estoy compartiendo, sí estoy compartiendo pantalla. Entonces exec lo que hace es que ejecuta el comando, hace buffer de todo el output, o sea, guarda todo el output en un buffer de memoria, y cuando el comando termina, él me entrega el buffer tanto de la salida del standard output como del standard error. Recordamos que con exec yo le puedo definir el máximo tamaño del buffer o el timeout, o sea, cuánto tiempo va a esperar él para ejecutar el comando. Si yo necesito algo que dure más tiempo, un comando que se demora más o que tiene un output más largo, yo voy a utilizar spawn. Entonces yo con spawn ejecuto el comando, él me entrega como un identificador de proceso y el standard output y el standard error me los entrega como un stream. Entonces yo puedo estar escuchando los eventos de data, o yo los puedo pipear a un log, o los puedo pipear a un archivo, a un servicio, como queramos manipular los streams. Y cuando termino o cuando termina de ejecutarse el comando, yo tengo cuál es el exit code. Recordemos que los exit code nos dicen si el comando fue exitoso o errado y si recibió alguna señal para ser terminado. ¿Cuál es una señal? Por ejemplo, sigterm, que yo le mando un comando kill al proceso para que él termine. Y vimos los server worker, los worker threads, perdón. Entonces, recordemos que Worker Threads es un feature que viene desde Node 10.5, que es experimental, o sea, solo puede ser habilitado a través de un flag, que es Experimental Worker. Entonces tenemos un módulo llamado Worker Threads y en este módulo yo puedo obtener una clase. Cuando estoy hablando del main thread o del archivo principal, que es donde estamos nosotros en este momento, el main thread, entonces obtenemos una clase llamada worker y con esa clase worker nosotros vamos a ejecutar un archivo de JavaScript y ese archivo de JavaScript es el que va a hacer el proceso CPU intensive. Entonces, ¿cuándo necesitamos nosotros utilizar workers o por qué utilizamos workers? Para no bloquear el hilo principal de Node.js. Entonces, digamos que tenemos un servidor y el servidor nos va a entregar un resultado, un número que va a consumir mucha CPU. Digamos que vamos a hacer un microservicio de números primos. Entonces yo le voy a decir, venga, entrégueme la suma de todos los primos hasta 1.000.000, por ejemplo. Entonces él va a recorrer 1.000.000 de registros, tiene que revisar cuáles son primos y tiene que hacer toda la suma. O sea, eso es una operación que requiere mucha CPU. Si yo tengo esa operación que requiere mucha CPU corriendo en el mismo hilo del servidor, o sea, del microservicio que me va a entregar ese resultado, lo que pasa es que el performance va a ser terrible. Yo voy a estar bloqueando el event loop. O sea, cada vez que yo intente ejecutar este servicio, voy a estar bloqueando el event loop por cierto tiempo y voy a deteriorar el performance. Entonces yo voy a querer buscar un mecanismo donde yo pueda delegar esa tarea CPU intensive a un hilo o a un worker, a otro proceso que se encargue de procesar eso, y cuando él termine me va a entregar el resultado. Entonces de esa manera yo mantengo el hilo principal solo trabajando con todas las operaciones que son asíncronas y el worker todas las operaciones que son CPU intensive. Ejemplos de operaciones CPU intensive: operaciones de cálculo de Big Data o de Machine Learning, procesamiento de video, de audio, donde yo tenga que hacer transformación o encodificación de datos, operaciones matemáticas que requieran operar sobre muchos datos. Entonces, este tipo de actividades o este tipo de tareas nunca han sido óptimas hacerlas en Node, pero con la introducción de Worker Threads el caso se vuelve bastante interesante, se vuelve bien poderoso. Voy a ir al chat a ver si hay alguna pregunta. No, por ahora no hay ninguna pregunta. Entonces recordemos cómo funciona o qué fue lo que creamos la vez pasada. Entonces la vez pasada teníamos una función que crea un worker. Esto me devuelve una promesa y esta promesa se encarga de... es como un wrapping del worker y de la comunicación con el worker. Hay otro dato interesante y es que yo cómo le puedo pasar argumentos o parámetros al worker. Entonces, la comunicación entre procesos que hay entre el master o el main, el proceso principal y el worker,
yo le tengo que pasar los datos a través de unos mecanismos que él tiene internamente, que son memory save. O sea, él lo que hace es que clona la información y se la entrega al worker para que no tengamos un acceso doble pues de memoria, y le pasa la delegación de ese objeto al worker como tal. O si yo voy a compartir memoria entre los dos procesos, yo puedo utilizar un shared array buffer. Entonces el shared array buffer, MDN shared array buffer. Entonces es un tipo de datos de JavaScript que representa un buffer o un array buffer, una cantidad de datos binarios, es un objeto binario que, como su nombre lo dice, puede ser compartido, o la memoria del shared array buffer puede ser compartida con diferentes procesos. Entonces esa memoria es compartida y cuando yo voy a transmitir la información, la voy a transmitir de manera segura y de una manera más óptima. Y lo otro es que vimos diferencias, es que a diferencia del fork, que es con child process, fork solo soporta JSON serializable, o sea, objetos que yo pueda serializar al JSON. O sea, si yo tengo objetos más complejos con referencias circulares, no los voy a pasar correctamente. En cambio, con el API de Worker Threads, yo puedo pasar objetos más avanzados, todos los que se puedan clonar con la especificación HTML. Entonces sí se pueden pasar objetos con referencias circulares. Pero yo no le puedo pasar objetos complejos, o sea, objetos que contengan handles. ¿Qué objeto contiene un handle? Por ejemplo, un socket o un servidor. O sea, yo no le puedo pasar un servidor como parámetro, o yo no puedo devolver un servidor como parámetro, porque ya sería un objeto bastante complejo. Entonces hay ciertas limitaciones entre la información que yo le puedo pasar y recibir de un worker. Entonces yo, digamos, le paso la información con el parámetro worker data en el worker options, y yo recibo la información con el argumento message cuando el worker recibe un mensaje. Y al igual que child process, cuando el worker recibe el evento exit, puede recibir el exit code y ya lo manejamos como si fuera un error o no. Para ver cómo es el worker, en el worker no estábamos haciendo mucho, simplemente estábamos ejecutando un ciclo que simulaba una operación muy larga para consumir CPU. Pero a diferencia del parent process, yo acá cuando requiero worker threads, yo obtengo dos parámetros. Yo tengo worker data, que va a ser el mismo que yo le paso en el main. O sea, este mismo worker data es el que yo voy a recibir acá en el worker. Y parent port representa el puerto de comunicación entre el worker que yo acabo de ejecutar y el padre, o sea, el proceso principal. Entonces ese parent port tiene el método postMessage, entonces yo le puedo pasar objetos con la complejidad que ya les había dicho, al padre. Entonces cuando yo ejecuto este worker, él hace un proceso de CPU alto y retorna el resultado. Entonces vamos a ejecutarlo. Si yo ejecuto el main, recordemos que él no va a encontrar el módulo de worker threads a no ser de que nosotros le habilitemos el parámetro experimental. Entonces experimental worker, y esto se llama main, y vemos que tenemos un worker online. Él está haciendo un proceso y eventualmente él me va a retornar el mensaje. Entonces vamos a ver eso. Entonces recibí el worker node en vivo y el worker me entregó node en vivo. Y la operación que él está haciendo, él está recibiendo de worker data un número. Entonces cuando yo le estoy pasando worker data es esto. Entonces yo le estoy pasando un número, es el número de iteraciones que él va a hacer, o sea, 1 por 10 a la 10, o sea, un número grandísimo, y el mensaje que él me va a devolver, node en vivo. Pero hagamos un ejemplo hoy, ya que vamos a trabajar con worker threads. Hagamos un ejemplo más real. Trabajemos con un microservicio. Vamos a hacer un microservicio que se encarga de calcular números primos y de generar números primos. Vamos a exponer ese servicio web. Vamos a medir el performance de ese servicio web. Vamos a hacer una prueba de performance. Vamos a tomar un flame graph. Vamos a ver
dónde está gastando el tiempo en la CPU, y después vamos a hacer de nuevo el experimento pero utilizando worker threads, a ver si tenemos algún tipo de mejora en el performance o no. Y vamos a ver un módulo que me permite manejar worker threads utilizando un worker pool o un worker thread pool, y ahorita vamos a ver por qué lo necesitamos. Entonces voy a ir mientras tanto al chat a ver si hay alguna pregunta. Entonces Mauri DevBob dice: hola Julián, ¿los worker threads tienen alguna relación con las Progressive Web Apps, PWA, o son completamente distintos? Son completamente distintos. Lo que pasa es que el nombre worker puede causar confusión porque es bastante genérico. Entonces nosotros tenemos en Node tenemos worker threads, tenemos service workers que es en el browser, y también tenemos web workers. Entonces vamos a ir a MDN para web workers, MDN para service worker, y worker thread, este sí lo encontramos es en Node. Entonces worker thread es algo específico de Node, o otros lenguajes también manejan el mismo término pues de worker threads. Las PWAs utilizan son service workers. Yo personalmente no tengo ni idea en qué consiste un service worker, nunca he trabajado con PWAs, pues yo me pierdo pues esa parte de desarrollo, pero lo tengo por ahí pendiente para estudiar. No tengo absolutamente ni idea pues de qué sería el service worker. Y web worker sí es muy similar a worker threads. Entonces ustedes van a ver que la API es muy similar. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un worker, otro archivo de JavaScript, yo puedo postear un mensaje. Entonces ustedes van viendo que la API tiene algo muy parecido a lo que hace Node, solo que los manejos de eventos pues on message es más tipo DOM, pues es con el parámetro pues de event emitter que maneja el browser. Pero worker threads sí busca hacer una API similar a web workers. Entonces eso es lo que se busca, tener una experiencia muy similar a lo que es web workers en Node.js. Sí, Gerson, es exactamente. PWA está relacionado con los service workers. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a construir nuestro microservicio de números primos. Entonces esto lo vamos a llamar primos.js. Entonces vamos a tener 3 métodos. Entonces primero necesitamos un método para saber si un número es primo. Luego vamos a necesitar un método para generar los primos hasta un límite. Y luego vamos a tener otro método que nos va a permitir sumar los primos hasta un límite. Entonces son operaciones pues que van a ser pesadas en CPU. Y exportemos este módulo. Exportemos los 3 métodos: isPrime, genPrimes y sumPrimes. Entonces, ¿cómo verificar que un número es primo? Entonces yo tengo un pastelito por acá, que es un algoritmo que encontré en internet muy chévere. Entonces el número que es primo es el que es solo divisible con uno y con sí mismo. Entonces vamos a hacer el camino largo, vamos a hacer un ciclo donde vamos a iterar desde 2, pues porque ya para qué vamos a verificar con uno si uno es válido, y vamos a ir hasta la raíz cuadrada del número para poder revisar los dividendos, uno más. Y si vemos que esta carajada es diferente a 0, prácticamente esto no es un primo. Y si después de verificar todo no encontré ningún dividendo, este número es primo, entonces es true.
Entonces ya tenemos la verificación del primo. Entonces, dependiendo de qué tan grande es el primo, él va a hacer una iteración larga. Ahora sí, necesitamos generar los números primos hasta un límite. Entonces podemos utilizar un for también para ir a un límite, o podemos hacer operaciones más pesadas. Entonces generemos un array. Entonces vamos a generar un array. Entonces este array va a ser del límite más 1. Entonces hagamos el de constructuring acá. Entonces voy a hacer una array grandísimo, lo desconstruyo. Entonces esto me genera un array de un limited. Le quito los keys. Entonces de esa manera ya me genera de 1 hasta 100. Esto es un hack que también encontré súper chévere. Entonces ejecutémoslo acá para que veamos el hack. Entonces range es igual a esto. Entonces esto es lo que genera. Límites not defined. Entonces generémoslo con 10. Entonces esto lo que me genera es como una especie de función de rango. Los números del 1 al tanto. Entonces del 1 al 100. Entonces me genera un array del 1 al 100. Entonces de esta manera vamos a validar los primos. Y eliminémosle los dos primeros. Y ahora sí, retornemos todos los primos. Entonces este es el rango. Vamos a filtrar. Y filtremos de tal manera que el número sea primo. Entonces ya aquí pasémosle el número es primo. Entonces ya con eso generamos los primos. ¿Y cómo podemos hacer una suma de todos los elementos de un array? Si voy a sumar todos los primos, entonces yo voy a generar los primos hasta el límite y voy a hacer un reduce a b, sumo a más b y empiezo desde 0. Entonces ya tenemos las tres funciones que necesitamos. Vamos a probar esto. Primos, requiero el módulo primos. Entonces el 2 es primo, sí. El 10 es primo, no, pero el 11 sí es primo. Bueno, esto sí está como funcionando. Y vamos a generar primos. Entonces los primos, vamos a generar primos hasta el 100. Entonces está la lista de todos los primos hasta el 100. Y si yo me voy loco y me digo hasta 1.000.000, él se va a demorar un poquitico más. Y si yo le voy generando un límite más alto, aquí es donde ya empezamos a utilizar bastante CPU. Entonces miren que generar toda esta cantidad de primos ya va siendo una operación bastante pesada. Y por último, la suma de los primos. Si yo le digo deme la suma de los primeros 100 primos, me está dando un valor. Y lo mismo va a pasar si yo le paso un número largo. Él va a hacer una operación que es bastante pesada en CPU. Que aparte de que tiene que generar los primos uno con uno, tiene que filtrarlos de nuevo, entonces está haciendo varias iteraciones para poder calcular los valores. Entonces son algoritmos bastante complejos. Voy a ir de nuevo para el chat. Entonces no sabía de la existencia de web workers. Sí, yo no los he utilizado, pero los navegadores tienen el mismo problema que tiene Node.js. Yo solo tengo un hilo para mi aplicación. Entonces yo estaba haciendo rendering y yo estaba haciendo animaciones y yo aparte de eso estaba haciendo cálculos. Por ejemplo, un juego, el juego no va a tener muy buena experiencia, pero si yo tengo, por ejemplo, los web workers para hacer los cálculos complejos y solo entregarle los resultados al worker principal, que es el que se encarga de visualizar, no voy a tener tantos glitch o tanto freeze en la pantalla. Entonces para eso web workers le entrega esa posibilidad a los browsers de ser un poquitico más performance para trabajar con este tipo de actividades tan complejas. No sabía la existencia. En la condición no hace falta el distinto de 0 o con el símbolo de negación es suficiente. Se puede con los dos. Lo que pasa es que 0 es 0 es
falsy en JavaScript, pero tienes toda la razón. Lo que podríamos hacer es que esto, si esto es igual a 0 en este caso acá, si esto es igual a 0, podría funcionar. Vamos a ver. Requerimos primos. Y primos is prime. 13, true. 11, true. 10, false. Entonces es lo mismo. O sea, yo puedo hacerlo así, que sería más exacto. O haciendo el hack JavaScript sesco, que toma 0 como falso. Vuelvo a el chat. Exacto, Felipe. El 0 en JavaScript es equivalente a falso. Los workers sirven para procesamiento pesado. Exactamente. Entonces lo que estamos haciendo acá es que tenemos unas funciones que toman mucho tiempo y las vamos a ejecutar con workers. Pero primero vamos a intentar crear un microservicio que funcione de manera tradicional. Entonces vamos a hacer un microservicio que funcione de manera tradicional. Creamos un server. Hagámoslo fácil, hagámoslo con Express. Hagamos un npm init rápido. E instalemos Express. Para que hagamos un microservicio rapidito. A mí me gusta Express, entonces es facilito de trabajar. Entonces, street, vamos a tener Express. Instanciemos y creemos una aplicación de Express. La aplicación la vamos a poner a escuchar en el puerto 8000. Entonces esto está listening with event loop blocking. Entonces nosotros vamos a hacer un microservicio que va a utilizar ese servicio de primos. Va a utilizar precisamente el método sumPrimes para retornar el valor de la suma de los números primos. Entonces digamos que yo voy a hacer una ruta tipo get que se va a llamar sumPrimes. Llamémosla sumPrimes. Y esto request response. Y vamos a obtener el valor limit del query. Entonces él me tiene que pasar el límite en el query. Listo. Pongámoslo let. Hagámoslo así. Sí, dejémoslo así. Él me tiene que pasar el límite en el query. Y luego yo lo que voy a hacer es que voy a calcular la suma de ese límite. Muy bien. Y luego voy a enviar el resultado de sum for limit is sum. Este es nuestro microservicio. Vamos a ver. Preguntas por aquí. Podría valer igual si pones en vez de if return false, hacer un return. También. O sea, ya eso sí se puede simplificar de todas las formas. JavaScript es bastante flexible en ese aspecto. Entonces lo que estamos haciendo acá es un microservicio que va a sumar los primos. Yo le voy a pasar el límite como la parte del query y él me va a entregar el resultado. Entonces vamos a probar si esto funciona. Ejecutamos el servidor y abramos una nueva pestaña por acá y hagámosle una petición a localhost 8888. Movamos esto un poquito para que veamos acá mejor el parámetro. Súmeme los primos donde el límite es igual a 10. La suma del límite 10 es igual a 0. A 0. Tenemos un error. ¿Quién me dice qué error tengo?
y le doy puntos. Gánese los puntos. Dígame qué error hay acá en este momento. ¿Por qué me está dando 0? Yo voy a esperar. Subimos a la musiquita. ¿Por qué me está dando 0? No uso await, pero si yo voy a primos, ninguna de estas funciones es asíncrona, son funciones síncronas. Entonces no necesito await. O sea, en este momento no necesito await. Pero tengo un bug. ¿Cuál es el bug? O sea, ¿qué tal que dijera, ve, voy a regalar un ticket para NodeConf y se animan? Pero no va a regalar un ticket a NodeConf. No todavía. Sí vendrán en un futuro. Pero no hoy. Pero si quiero que me digan cuál es el error. Zoom más Zoom Primes. Pues Zoom Primes. Si yo ejecuto Zoom Primes, vamos a ver. Volvamos a hacer esto. Requiero el módulo Primes. Zoom Primes. Yo le paso 10. El resultado que yo espero es 30. Pero me está dando 0. Julián, por favor, si puedes hablar algún sábado sobre arquitectura de software en Node.js como EDS, QRS, Event Driven. Tema interesante. Lo tendré presente, Ociel. Bueno. Creo que me va a tocar revelar cuál es el problema. JavaScript, si ustedes se acuerdan, JavaScript es un lenguaje bastante dinámico, por así decirlo. Y yo acá tengo un servicio donde yo estoy esperando un número. Pero este query, cuando yo obtengo el límite acá, es un string. Vamos a hacer console type of limit y ustedes se van a encontrar o se van a dar cuenta que si yo hago la petición, un momento, repitamos la petición, me va a decir que limit es un string. Entonces yo le estoy pasando es una cadena de texto, yo no le estoy pasando un número. Entonces tenemos que convertir limit en un número. Entonces hay varias formas, o yo puedo hacer parse int, o sea, yo puedo decirle aquí parse int limit y hágale el parse a 10, o sea, al radix 10 para que le haga el parse como debe ser. De esta manera, si ejecuto el servicio, ya sí me da la suma total, que es 30, que era lo que estábamos esperando. Súper bien. O ustedes lo pueden hacer más cortico. Si ustedes le ponen un más antes de una variable que es string, él va a intentar convertirlo a número. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 es un string de 10, pero si yo le pongo un más, él lo va a intentar a convertir a número. Entonces, de esa manera ya nuestro microservicio siempre va a convertir o va a intentar convertir limit o el parámetro limit a número. Probablemente un truquito de JavaScript. Pero listo, yo ejecuto esto con 10 y me responde relativamente rápido. Vamos a hacer un console time. Esto es un primes. ¿Y cuánto se demora? Recordemos que esto es síncrono. Y time end zoom primes. De esa manera él va a ser como una especie de benchmarking. Entonces si yo ejecuto a 10 se demora 0.7 milisegundos. Si yo le digo a 100 es incluso hasta más rápido. Quién sabe qué tipo de optimizaciones está haciendo. Pero si yo ya le digo que 1000 o 10.000, veo que el tiempo empieza a incrementarse. Y eso es porque estamos bloqueando el event loop.
Entonces estamos bloqueando el event loop por ese tiempo mientras estamos haciendo el cálculo. Volvemos al chat. Es que o pasa todo el proyecto a TypeScript. Gio, yo me he visto tan motivado a aprender TypeScript o como para empezar a utilizar TypeScript en mi día a día. La verdad que lo he estado considerando y voy a ver si me hago un episodio. Nunca he trabajado con TypeScript, lo confieso, he visto mucho código en TypeScript, he revisado código de TypeScript, pero no he escrito línea de código de TypeScript en mis manos. Entonces algún día aquí en vivo delante de ustedes lo haré. Ok, entonces ya tenemos nuestro microservicio. Vamos a ver qué tan malo es esto. Ejecutamos nuestro servidor y ahora sí hagamos un benchmarking. Vamos a hacer con Apache Benchmark. Vamos a decirle con 5 usuarios concurrentes. Vamos a mandar unas 1000 peticiones a la URL que es subprimes. Y el límite, pongámoselo ¿en qué? En 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, va a ser una operación de CPU bastante alta, bastante fuerte, y él va a intentar hacer 1000 peticiones. Entonces yo estoy haciendo las 1000 peticiones. Entonces miren que cada una de las operaciones está demorando 300 milisegundos. O sea, este número está muy alto para el ejemplo. O sea, no vamos a terminar 1000 peticiones con esta velocidad. ¿Quieres saber qué me está diciendo Gio? Aprenda mejor Rust. Ah, no, con Rust voy mucho mejor. Con Rust sí voy más adelante en el proceso de aprendizaje. Pero ese sí no tengo... de pronto la confianza para ponerme a hacer live coding en Rust. Todavía me falta. ¿Consideraría recomendado usar workers para construir una API REST con Node.js? Sí, claro, esa es la idea, pero por ahora son experimentales, entonces no lo recomendaría para producción. O esto no nos está dando muy buen resultado. Mandamos un número muy alto, mandémosle un número no tan alto. Mandémosle 100.000 para que él pueda terminar las peticiones por lo menos más rápido. Entonces vemos que él va a intentar terminar esas 1000 peticiones y lo que queremos ver nosotros es el número de peticiones por segundo que este servidor está alcanzando mientras estamos bloqueando el event loop de esta manera. Entonces miramos que logramos hacer 47 requests por segundo. O sea, este es el performance que está teniendo nuestra aplicación. Y es más, si le quitamos el log, creo que podremos incrementar un poquitico ese performance. Porque recordemos, ya lo había dicho, I/O, operaciones de entrada y salida, console log, por ejemplo, también son síncronas. Entonces, yo creo que sin log puede mejorar un poquitico. ¿Se acuerdan del número anterior? 47.09. Vamos a crear un archivo. Benchmarks.md. Entonces vamos a decir esto. Entonces express con server blocking, o sea, sin workers, tenemos RPS 54.14. Más o menos. Sí. Y el otro era más o menos muy similar, 47.09. Entonces esto es lo que se toma. Y esto es con limit. ¿Con qué limit lo hicimos? Con 100.000. Entonces esto es lo que estamos haciendo con server blocking. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar worker threads. Vamos a crear nuestro ejercicio utilizando worker threads, pero hagámoslo un poquitico más simple. Hagámoslo utilizando una librería que les quiero compartir. Esta librería me la encontré haciendo el research del tema y ha tenido bastante acogida y se llama MicroJob. Entonces con MicroJob yo puedo utilizar
worker threads, los mismos worker threads que estamos utilizando en este momento, pero internamente ellos trabajan con un worker pool. Entonces, de esa manera, él va creando un pool o una fuente de recursos de workers dependiendo de la cantidad de CPUs que yo tenga, y le va a delegar el trabajo a esas CPUs. Si yo me pongo a crear workers y yo tengo un servicio que está recibiendo miles de peticiones, yo también puedo gastarme los recursos de mi máquina porque estoy creando un worker por petición, y tampoco esa es la idea. Es mejor que yo manualmente tenga una forma de manejar un pool, que yo pueda tener ciertos tipos de worker que están activos, si están activos mandarles tareas, si no están activos levantarlos, etc. Entonces con Microjob me entrega una interfaz bastante sencilla donde yo puedo pasarle las operaciones de Heavy CPU a una operación o a una función, y vamos a ver cómo la podemos utilizar en este nuevo microservicio. ¿Algún día podrías probar Fastify en vivo? Sí, nunca he trabajado con Fastify y conozco a alguien del trabajo, Adrián, que le encanta, lo ha probado y le ha gustado mucho. Sería bueno hacer un en vivo de Fastify, así desde cero. O sea, nunca lo he estudiado, nunca lo he tocado, sería bueno ver hasta qué podemos llegar a hacer con él sin estudiarlo mucho. Ok, entonces utilicemos Microjob. Vamos a instalar Microjob por aquí. Y vamos a crear o vamos a copiar nuestro servidor a uno que se llame Server Workers. Y acá vamos a requerir Microjob. Microjob me entrega, vamos a utilizar dos funciones, start y job. Entonces con start yo inicializo el worker pool y con job yo ejecuto una tarea en el worker pool. Entonces yo tengo que inicializar el worker pool. ¿Yo dónde podría inicializar el worker pool en este momento? Yo lo iniciaría en el servidor. Cuando el servidor arranque, yo iniciaría await start, pero como estoy haciendo una await, tengo que volver esto una función asíncrona. Entonces yo escucho el servidor y arranco el worker pool. Entonces acá with worker pool. Ahora yo necesito hacer esta operación de sum primes de tal manera que yo siga este mismo modelo. O sea, yo voy a ejecutar el job y voy a pasar sum primes dentro del job. Entonces vamos a hacer eso. Entonces yo tengo la suma, es un job. Entonces yo tengo acá este job. Y yo acá dentro es que voy a ejecutar. ¿What? No. ¿Qué hice? Es porque hice lo que no era. Yo acá adentro voy a ejecutar esto. Entonces yo voy a devolver some primes. Listo. Y se supone que esto debería funcionar. Yo sé que no funciona, pero ¿quién me dice en el chat de eso por qué no va a funcionar antes de yo ejecutar? ¿Qué se imaginan? ¿Qué está pasando ahí? Yo les voy a dar una pista. Tiene que ver con el contexto del worker. Recordemos en el ejemplo anterior del worker que yo tengo una forma especial de pasarle variables al worker, porque es otro hilo completamente diferente y no hay acceso a memoria insegura aquí. Entonces, ¿qué problema hay con mi código que lo tenemos que arreglar antes de ejecutarlo? Esperemos a ver si se le pillan el tema. Mientras tanto, Jairo pregunta, si tengo 5 procesadores, ¿tendré 5 hilos? Sí, sería una muy buena práctica tener un hilo por core en el pool. Ahora sí, ¿qué haría falta poner por async en el callback del get? Entonces, por ahora, tenemos que poner una async acá, sí señor.
o señora. Esto está muy bien, Mick. Tenemos que poner una sync ahí. Muy bien. Ejecutamos el servidor a ver si esto funciona. Vamos a ejecutar el servidor. Server workers, perdón. Tenemos un error y es que no encuentra el módulo de worker threads. Entonces hay que habilitar experimental worker. Server workers. Ejecuta. Vamos a hacerle una petición. Y yo le hago la petición y tengo unos errores. Entonces vamos a ver esos errores. Me dice unhandled promise rejection warning. Reference error. Some primes is not defined. Some primes is not defined. A mí me parece que sí está definido. ¿Cuál puede ser el problema? Yo quiero esperar al chat en este momento a ver si alguien me puede dar una pista. Si han prestado atención al concepto de workers. Musiquita mientras tanto. Bueno. Vamos a decir qué es lo que sucede. Recordemos el tema del contexto. Los workers no tienen acceso al contexto del hilo principal. Entonces, yo tengo que hacer el require de some primes dentro de el job. Entonces, yo dentro del job tengo que requerir some primes para poder usarlo. Porque SumPrimes acá no está disponible dentro del contexto del worker. El playlist, claro que sí, voy a compartir el playlist ya mismo. La música es gracias a Monofónicos NetLabel, nuestro gran amigo Douglas Fugazi. Voy a compartir acá el enlace para que ustedes tengan acceso al playlist. Entonces, muy bien, nosotros tenemos que requerir el módulo de SumPrimes dentro del worker. Recordemos que esta función que estamos ejecutando acá es el contexto del worker. Y lo otro, y es que el limit tampoco existe. Limit tampoco existe en el contexto del worker. Entonces nosotros ya sí lo tenemos que hacer es pasarlo como argumento del worker. Entonces recordemos que cuando usamos workers normales nosotros tenemos el worker data. En microjob yo le puedo pasar al job como segundo argumento un objeto que va a tener en la propiedad data los argumentos que yo le quiera pasar a la función. Entonces yo acá recibo básicamente el objeto data. Entonces acá en data yo le puedo pasar, ok, pasémosle el limit. Entonces el limit va a ser el limit, le hacemos la conversión acá de una y de esa manera acá ya podemos conseguir limit como data.limit. O es más, lo podemos extraer así más bonito pues si queremos utilizar destructor. Listo. Entonces yo le estoy pasando el limit al objeto data y acá lo estoy obteniendo del job. Y tenemos primes. Vamos a ejecutar nuestro ejemplo. Vamos a hacer una petición. Y tenemos otro error. Vamos a ver cuál es el error. Entonces el error que me dice es cannot find module primes. Cannot find module primes. No está encontrando el módulo primes. Entonces este problema es que microjob utiliza el directorio local o el directorio local donde él se está ejecutando es diferente al directorio local del main thread. Entonces cuando él está intentando cargar primes, este módulo no existe. Entonces
necesitamos pasarle otra variable al worker y es worker, usted le voy a decir dónde va a obtener la ruta de primes. Entonces Node.js tiene un módulo muy chévere que se llama path. Entonces vamos a utilizar path para resolver la ruta y vamos a decir que primes path es path resolve. Entonces vamos a resolver desde este directorio, vamos a resolver el archivo primes.js. Entonces esto lo que me da es la URL no, me da la ruta completa del archivo donde está primes. Entonces vamos a imprimir acá primes path para que veamos qué es lo que nos muestra. Entonces él nos saca la ruta full donde está primes. Entonces ya eso, como es un string, no es un módulo completo, yo no puedo pasar el módulo de subprimes completo porque él no es capaz de pasar un objeto tan complejo como un módulo, pero yo sí lo puedo pasar acá el path. Entonces yo le digo acá primes path, es lo que yo le estoy pasando, lo destructuro acá y se lo paso aquí. Entonces él ya sí está requiriendo el módulo en el worker y está ejecutando la operación Hive Intensive CPU. Vamos a ejecutar el servicio. Estoy trabajando con un worker pool y vamos a hacer la misma petición. Vamos a hacer el mismo benchmark. 1000 peticiones al servicio con límite 100.000 y a ver qué resultado tenemos con el worker thread. Antes de ejecutarlo voy a ir al chat a ver si tenemos alguna pregunta. Entonces, en data también hubieras podido pasar la función subprimes. No, porque la función subprimes ya es más compleja. Entonces yo me atrevería a pasar ya cositas más sencillas. Las variables y requerir subprime dentro del worker, sobre todo porque require es cacheado. Entonces él cada vez que va a ejecutar el worker no necesariamente siempre va a tener que volver a cargar el módulo. Mixu, ¿no sería mejor hacer lo que dice Juan Felipe? Si lo haces así no estarías cargando el módulo primero cada vez. No, porque require cachea. Entonces require mantiene un cache. Ahorita hacemos el experimento pasando subprimes. Entonces vamos a ver, con el worker pool hago este experimento. De nuevo, 100.000 peticiones. Y los requests per second 141.18. Entonces vamos a ver que Express con workers al mandarle 100.000 tuvimos requests por segundo 141.18, más del doble, o sea casi 3x de velocidad solo para utilizar worker threads, porque no estamos bloqueando el event loop. ¿Cuál es la diferencia entre process exec path y path resolve? Path resolve lo que hace es que él hace la operación de path y resuelve una ruta. Entonces yo con path resolve yo puedo resolver, por ejemplo, relativo a este directorio archivo.js. Entonces me da la ruta completa a este directorio, el archivo.js. Él hace la operación de ruta. Y process.execpath lo que nos dice es dónde está el binario de Node con el que yo estoy ejecutando el script. Entonces uno me resuelve es dónde está un archivo relativo a un directorio y el otro simplemente me entrega el binario con el cual yo estoy ejecutando el script. Vimos súper buen avance. Si volvemos a ejecutar tenemos resultados similares. Vamos a ver si volvemos a tener around 141. ¿Te sería todo debido a que no estamos bloqueando el event loop o estaría aprovechando también qué máquina tiene más de un core? Exacto. Estamos aprovechando que tenemos más de un core. Entonces acá vemos que los requests por second son muy similares. Microjob tiene algo bastante interesante. Si ustedes van a la documentación, Microjob tiene
una variable de entorno que se llama max workers. Entonces yo le puedo hasta definir los números de workers con los cuales él va a trabajar. Entonces digamos que max workers, en este caso, démosle solo 2 workers. Ejecutemos experimental worker, el server worker. Acá estoy ejecutando el mismo ejemplo con 2 procesos, o sea, con 2 workers. Entonces vamos a ver qué resultados obtenemos con 2 workers. Entonces este fue por defecto. Acá tenemos con 2 workers y obtuvimos 110.21 y vamos a hacerlo con 8 workers a ver qué pasa. ¿Será que mejora la velocidad? ¿Mejora el performance? Entonces ya acá tenemos un pool de workers más alto. Vamos a hacer las peticiones y vemos que ya nos responden 182.70 requests por segundo. Entonces efectivamente el número de workers nos va a afectar en la cantidad de peticiones que puede resolver esto por segundo. No estamos cambiando la complejidad de la operación sumar primos. Sumar primos va a demorarse lo mismo. Acá simplemente lo que estamos haciendo es cómo el proceso principal no se está bloqueando, está pudiendo recibir más peticiones al mismo tiempo y está delegando el High CPU Intensive Operations a los workers. Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta y ya vamos a ver esto más bonito, cómo hace el impacto en CPU. Entonces voy a pasar a ver si hay alguna pregunta en el chat. No hay una pregunta, pero sí, hagamos el experimento que me habían dicho. ¿Qué pasa si yo paso Zoom Primes? Digamos que yo requiero Primes acá, me va a requerir lo mismo porque la ruta siempre va a ser válida, pero yo acá lo que voy a pasar es Zoom Primes en vez de el Primes Path. ¿Podré pasarle la función? Miremos. Max Workers, ejecutamos, hagamos una petición y tenemos un error. Entonces el error es el siguiente. Function Zoom Primes could not be cloned. Entonces yo les había dicho ya, esto es un objeto muy complejo, no se puede serializar, o sea, no se puede volver en una representación que se pueda transmitir en memoria esta función. Entonces de tal manera, y obviamente como esta función depende de otras funciones en su contexto, no la podemos clonar. Entonces pasar Zoom Primes como argumento no es válido. Válido si requerimos el módulo dentro del worker. Listo. Volvemos a garantizar que el ejemplo funcione. Que esto nos siga haciendo un montón de peticiones muy bonitas. Ya se me bloqueó esto. Cerramos acá. Bueno. Se me bloqueó la terminal. Gracias. Vamos a cerrar Visual Studio Code y volvamos a abrir. Se me acaba de bloquear. Y ya no quiere desbloquearse. ¡Chau! Sí, me puse a ejecutar workers acá y dañamos todo. ¿Por qué no muere? Ahora sí. Se quedó loco. Close. Gracias. Volvamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Ya vamos a hacer un CPU profile. Vamos a ver cómo se ve la CPU
de los dos servicios, del servicio que bloquea el event loop y del servicio que no bloquea el event loop. Entonces, ¿qué necesito yo? Primero, voy a abrir en una terminal algo que se llama Webhook Inspect para recibir información de Ensolid. Entonces yo voy a utilizar Ensolid para tomar un CPU profile de los procesos, mandarles tráfico y ver cómo se ve afectado mi proceso en CPU cuando yo estoy bloqueando y cómo se va a ver mi proceso cuando yo no estoy bloqueando el event loop. Entonces cambiémonos para utilizar Ensolid. Entonces este Ensolid, si ustedes están en Mac, lo pueden instalar con brew install Ensolid y Ensolid Console, y pueden obtener una licencia completamente gratuita en la página de NodeSource, en accounts.nodesource.com o en nodesource.com. Entonces Ensolid es un drop-in replacement de Node.js, es el mismo Node.js. En este caso estoy trabajando con Node.js 10.15.1, solo que tiene un agente de monitoreo especial que me permite obtener más información sobre el proceso. Entonces voy a configurar para que él mande la información al puerto 9001, es el puerto donde él escucha las métricas, y ya así puedo correr mi servicio normal, server.js, el que bloquea el event loop. Vámonos al navegador. Voy a abrir Ensolid. Subámosle acá resolución un poquito. Aquí está el proceso corriendo. Entonces vemos la CPU, la memoria, el event loop. No hay ningún problema por ahora. Voy a ver acá en la configuración las notificaciones que esté mandando al Webhook Inspect. Y voy a decir que me notifique si el event loop se bloquea más allá de 200 milisegundos. Es una buena forma de saber si tenemos algún problema. Tenemos nuestro proceso y mandémosle tráfico. Es como le mandamos tráfico con AV. Entonces yo le voy a mandar tráfico acá con AV. Recordemos límite 10.000. Le mando tráfico. Este es el del event loop. Vamos a bloquear. Vamos a tomar un CPU profile. Entonces ustedes ven que la CPU, miren, está al 112% y prácticamente el event loop tiene un lag. Entonces el event loop está ocupado haciendo trabajo. Ya tomo la CPU profile y si vemos la CPU profile en el flame graph, qué terrible. Entonces acá en el flame graph, ¿qué tenemos en un flame graph? En un flame graph tenemos dos niveles de información. A la derecha o el eje X representa tiempo y el eje Y representa el call stack. Entonces un CPU profile es... Hay un proceso donde se está tomando un sampling del CPU. Cada cierto tiempo se le está preguntando a la CPU qué es lo que se está haciendo y se agrega toda esa información y nos permite ver cuáles son las funciones que están tomando más tiempo. Entonces acá vemos que estas funciones largotas se están encargando de bloquear o de tomar mucho tiempo de la CPU comparado con otras funciones más pequeñas. Si nosotros vemos estas funciones pequeñas de acá, socket, do-write, esto es básicamente lo que está haciendo la conexión al servidor. Eso es lo que está retornando la información. Si vemos acá el send básicamente está enviando la respuesta de Express. Entonces acá tenemos Express. Antes tenemos la ruta, app-get. Aquí está la ruta. Pero mire todo lo que se demora esa ruta. O sea, en el agregado más de 5.5 segundos. Y vemos cuál es la causa, sumar primos. Y encima de sumar primos está generar primos. Y acá vemos las otras operaciones. Los filtros, todo lo que está haciendo internamente, generar primos. La función de filtro.
Y ya por último, esta función que casi no toma mucho tiempo es el de isPrime. Entonces miren que isPrime, la verificación de si el número es primo no es súper livianita, pero sumar primos o la total es bastante pesada. Entonces una operación bastante pesada en CPU. Y si vamos a ver las notificaciones, vamos a ver si recibimos algún tipo de notificación. No recibimos ninguna notificación. Entonces al parecer no bloqueamos el event loop más de 200 milisegundos. Si le pasaríamos un parámetro más alto, ¿qué pasa? Ya es a 1.000.000, no a 100.000. Vamos a ver. Sí debería. ¡Wow! Ahora sí está bloqueando el event loop. Mire. Entonces nos está llegando notificaciones. Oiga, estoy bloqueando el event loop en isPrime. Y cada vez me llegan todas las notificaciones de que se está bloqueando el event loop. Entonces no, paremos esto. Estamos haciendo algo muy miedoso. Y vamos a ver cómo se ve la consola en Solid. Entonces miremos todo lo que consume la CPU y cómo se va el event loop en este momento. Muy bien, ahora cómo se vería el mismo ejemplo si lo corremos en el de Workers. ¿Cómo se vería el flame graph? Vamos a correr el ejemplo del flame graph. Este estaba acá. Entonces el de Max Workers con 8 Service Workers. Estamos corriendo el de Server Workers con en Solid. Vamos a ir al proceso. Aquí ya tenemos el proceso. Y vamos a ver si le mandamos el mismo tráfico, cómo se comporta. Reiniciemos también las notificaciones del event loop bloqueado. Y mandémosle el tráfico, primero el de 1000. Tomemos el CPU profile. Y luego mandamos el de 1.000.000. 1000. Voy, CPU profile por 5 segundos. Él está tomando el CPU profile. Igual vemos que la CPU se fue súper alta. Pero obviamente acá es porque es el agregado de todos los workers. O sea, todos los procesos de la CPU. Pero miren que el event loop nunca se bloqueó, nunca se lagueó. O sea, el lag fue mínimo, el del event loop. Y la CPU se recupera rápido. Vemos el flame graph. Yo refresco acá bien el flame graph. Vamos a ver el flame graph. Y acá ya vemos un flame graph más normal, más natural. Donde sí, app.get toma tiempo, pero apenas 45 segundos, comparado con 5.5 segundos en el ejemplo anterior. O 132 milisegundos acá. Si nosotros vemos acá, solo tenemos información del proceso principal. O sea, el proceso principal está vivo, está pudiendo trabajar y procesar los datos sin ningún problema. Vemos los requests por second, que sigue estando a un nivel considerable. Vamos a ver si el event loop se bloqueó alguna vez. No se bloqueó alguna vez. Y hagámoslo más pesado. Mandémosle el 10.000.000. Que acuérdese que si nos estaba bloqueando el event loop. Volvemos a los procesos. Obviamente la CPU va a ir para el cielo, porque está trabajando con todos los otros workers. Pero no hay lag del event loop en el proceso principal. Y si volvemos a ver la CPU profile, igual, sencillo. No tenemos ninguna información acá que nos esté bloqueando el event loop en el proceso principal. Y no ha llegado ninguna notificación. Y nuestro servicio, a pesar de tomar mucho tiempo, sigue completando los requests. O sea, sigue respondiéndonos información. No hemos agotado los recursos de la máquina porque estamos pudiendo delegar información a los otros procesos. Por último, vamos a ver cómo se ve HTOP. A ver si HTOP nos da una visión de los CPUs. Entonces vemos que las 8 CPUs prácticamente se están moviendo, están trabajando súper bien. Y filtremos procesos de Node.
por aquí en alguna forma, de alguna manera deben estar. Si lo vemos en árbol y miramos los de Node, ¿dónde están? Para ver los workers. Vamos a ver si él me sale como procesitos. Hijo. No me aparecen porque los maneja como hilos, no como el proceso fork anteriormente. Muy bien, vimos que todas las CPUs están funcionando. Estamos sacando provecho multitrain de Node.js. Y lo hicimos utilizando un módulo bastante interesante que es MicroJob. Entonces, módulo recomendado, abstrae el tema de worker threads muy fácil. Maneja el tema de worker pool por ustedes y ustedes no tienen que hacer todo ese proceso a mano. Entonces, MicroJob, módulo bastante recomendado para este tema de worker threads. Muy bien, voy a pasar a ver si alguno de ustedes tiene preguntas. Y eso es lo que les tenía para el día de hoy. Espero les haya gustado lo que vimos de Worker Threads. Espero que les haya gustado el ejemplo que hicimos también con NetSolid para ver los flame graphs, para poder identificar problemas de performance con una aplicación. Hay otra cosa que no les mostré. Y les voy a mostrar a continuación. Entonces, denme un segundito, yo fijo qué están diciendo en el chat. Terrano pregunta: en el caso de peticiones a base de datos Mongo, ¿es posible poder solucionar grandes cantidades de queries many con workers? Si es una operación que es high intensive en CPU, sí. Por ejemplo, si usted está haciendo la consulta y está operando sobre todos esos datos para hacer algún cálculo y usted le está entregando ya el dato procesado al proceso principal, sí, recomendado utilizar workers. Es recomendado para operaciones que son muy pesadas en CPU. Aunque pueden hacer operaciones I/O, no es necesario porque ya las operaciones I/O en el hilo principal van a ser más óptimas. Listo, Gio se despidió. Muchas gracias, Gio, por haber participado. Felipe, gracias por estar por acá. Queda la grabación, entonces pueden ver la grabación en mi página de julianduque.co, en mi canal de YouTube también queda. Y Gio, excelente. Está un muy buen tema, cómo configurar Vim. Yo antes trabajaba 100% con Vim, ahora trabajo con Visual Studio Code y la verdad me encanta. Me gusta mucho Visual Studio Code, me parece que es un muy buen IDE. Incluso yo lo utilizo con el plugin de Vim porque extraño mucho la forma de interactuar con el editor. Me faltaba una cosa. Hay una herramienta que la logré poner a funcionar con el servidor normal, pero no la pude poner a funcionar con los workers. De pronto no soporta worker threads. Hay que ver si soporta worker threads. No he hecho el experimento. Y es 0x. Entonces, con 0x ustedes también pueden sacar el flame graph. Digamos que va a ejecutar 0x, el servidor, que se bloquea. Le va a pasar tráfico. Entonces, para que me muestre el flame graph específicamente dónde es que está consumiendo más tiempo, entonces yo corro la prueba mientras estoy corriendo el servidor con 0x. Él termina de hacer las peticiones. Y lo que hago yo después de que él hace las peticiones es paro 0x y él genera un HTML con el flame graph. Entonces, en este directorio nuevo que apareció hay un HTML llamado flame graph y él acá me entrega un flame graph ya un poco más primitivo, pero igual nos está mostrando lo mismo, que la función generar primos y el rango son las que consumen más tiempo. Entonces, básicamente acá podemos ver un flame graph muy similar al flame graph que nos estaba entregando en Solid. Cuando lo intenté correr con worker threads, el problema que encontré
es el siguiente. Yo corro esto, yo le paso parámetros a Node, experimental worker, corro el servidor de workers, él intenta hacer el profiling, yo le mando las peticiones, pero lo que pasa es que él no entiende y él se queda como un poco loco acá, no es capaz de recibir la información de todos los diferentes procesos. Y cuando intento generar el flame graph, al final me entrega un montón de logs, pero el frame graph no tiene información. Entonces básicamente no lo pude poner a trabajar con workers. Con Ensolid no pude encontrar, o Ensolid no soporta todavía ver la información de lo que está pasando en el worker. Estamos trabajando en ello, pero sí pudimos ver el proceso principal que no tuvo ningún inconveniente al bloquear el event loop. Ese era el último datico que les tenía. Y eso era todo por hoy. Muchísimas gracias por unirse al stream de Node.js en vivo. Espero les haya gustado el contenido. Y todavía no sé de qué vamos a hablar la próxima vez. Así que si ustedes tienen sugerencias, los escucho en Twitter para que ustedes propongan temas. Y estamos pendientes de la próxima edición. El próximo fin de semana no vamos a tener Node.js en vivo. Lamentablemente tengo un viaje pendiente, entonces no voy a estar disponible para poder hacer la transmisión de Node.js en vivo. Pero vamos a ver si de pronto en semana, en alguna nochecita, podemos tener el tema. Carlos, qué bueno que estás por acá. Observables se lo tiene que preguntar a Maleja. Maleja es la que sabe del tema y es la que nos lo debe. Maleja, aquí el maestro Carlos Azaustre nos está pidiendo el tema de Observables. ¿Qué dices? ¿Lo presentamos finally o no? Ahí sí necesito tener a la invitada que es la que sabe del tema. Gracias, Gerson. Gracias, J. Moore. Gracias, Luis. Microservicios Node.js y Azure. Wow. Últimamente he estado trabajando mucho con Lambda. He estado trabajando mucho con serverless. Sería bueno dar un capítulo dedicado de serverless. Sería bueno hablar del tema. ¿Qué me faltaba contarles? Ya se cerró el CFP de la NodeConf. Tenemos más de 150 propuestas de charlas de todas partes del mundo. Estamos muy contentos y hay propuestas también de muchos de ustedes. Hay un trabajo larguísimo para el equipo de curación para poder revisar esas propuestas y pronto vamos a estar anunciando quiénes van a ser los speakers. Agradecer a NodeSource. NodeSource, la compañía para la que trabajo, se unió como sponsor Platinum del evento. También tenemos Ruta N como sponsor Platinum. Se nos unieron como comunidades amigas y como media partners NodeConf Argentina, Node Brasil, la comunidad de desarrolladores de Node.js en Brasil. Un saludo para todos mis amigos por allá en Brasil. Y tenemos Changelog, el podcast de Changelog. Vamos a tener una edición en vivo de JS Party. Ya es totalmente confirmado. Vamos a tener a alguien de JS Party haciendo el podcast en vivo. El panel de expertos de la NodeConf va a ser en vivo y va a estar haciendo entrevistas a personas, a speakers y asistentes del evento. Entonces, si ustedes quieren participar de JS Party, también sería bueno que se unan a la fiesta de la NodeConf, que será en junio 21-22 en Medellín. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Qué bueno que nos estuvieron acompañando el día de hoy acá en Node.js en vivo, y esperen que pronto les tengo este video en la página de julianduque.co y en mi canal de YouTube. Ahora sí, me despido con ustedes con la música de Monofónicos NetLabel y nos vemos en una próxima edición de Node.js en vivo. Hasta luego. Espero que terminen de disfrutar este bello y hermoso fin de semana. Bye bye.